Bienvenidos a este nuevo estudio y en esta sesión número 3 vamos a estar analizando acerca de el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Podemos definir al conocimiento como aquel hecho de aprender y captar la realidad. Esto significa que es necesaria la existencia de un sujeto, es decir, de una persona, que es la encargada de llamar al conocimiento y también de un objeto que va a ser el objeto observado, el objeto conocido, para que por medio de esto pueda existir el conocimiento. Asimismo, nos dice que cuáles son las posibilidades de conocimiento. En muchos de los casos se ha llegado a tener dudas de que en realidad podamos conocer, de que en realidad podamos llegar a un conocimiento de nuestro entorno. El escepticismo antiguo, por ejemplo, negaba la posibilidad del conocimiento. Ellos negaban de que ellos creían de que era imposible conocer. ¿Por qué? Porque ellos argumentaban que la realidad siempre iba a ser desconocida. ¿Por qué lo hacían? Ellos decían que el sujeto jamás iba a poder aprender al objeto tal como es en su totalidad. Aristóteles, en cambio, como él es dogmatista, era dogmatista, afirmaba que el ser humano tiene el deseo de conocer, quiere conocer, y por eso él dividía el conocimiento en tres fases. Por ejemplo, la primera fase era que la sensación del objeto particular, es decir, que podemos conocer a través de los sentidos, ¿verdad? Tocar, ver, oler. En segundo lugar, o en segunda fase, era la intelección y abstracción del universal. Es decir, una vez que lo vemos, lo tocamos, lo abstraemos hasta nuestra mente. Y en tercer lugar, pues ya es la ciencia, la aplicación del universal, el entendimiento paciente, es decir, ya podemos llegar a un conocimiento más profundo porque ese objeto ya está en nuestra mente, en nuestro abstracto. Entonces, miren cómo tenemos varias posturas. Hay quienes dicen, no, el ser humano no puede llegar a conocer, la realidad es tan diferente para unos desde una forma, para otros, pero ahí, en el caso de Aristóteles, dice, no, sí se puede llegar a conocer. Hay personas que de pronto pueden llegar a tener un conocimiento más superficial y otros que pueden llegar a tener un conocimiento más profundo. ¿Cuáles son las fuentes del conocimiento? Sin lugar a dudas, para el empirismo, pues la fuente del conocimiento es la experiencia, es decir, lo que yo voy aprendiendo a diario es el conocimiento. A partir de ahí puedo conocer, pero prácticamente hay otras opiniones en donde dice que las fuentes del conocimiento son las sensaciones, es decir, lo que vemos con nuestras vistas, escuchamos a través de nuestros oídos, lo que tocamos, lo que degustamos, es decir, nuestros sentidos nos permiten llegar al conocimiento. ¿Qué dice el empirismo inglés? El filósofo más representativo del empirismo inglés fue David Hume. Afirmó, por ejemplo, que las ideas y los conceptos de nuestra conciencia proceden de las impresiones y no son otra cosa que estas impresiones, es decir, lo que yo puedo conocer, lo que yo puedo recibir de un objeto. Por impresiones, ¿qué es lo que Hume entiende? Son aquellas sensaciones que provienen de los sentidos, aunque también considera que el conocimiento matemático es independiente de la experiencia. Por último, tenemos también a Descartes. Descartes decía que tenemos tres tipos de ideas: las ideas innatas, adventicias y las facticias. Las innatas son las que nacieron con la persona. Las adventicias son aquellas que vinieron desde afuera, es decir, no las conozco yo desde mi nacimiento, pero son aquellas que he aprendido de fuera. También tenemos las ideas facticias, que son aquellas que son inventadas, dice, por sí mismo. Las ideas innatas son prácticamente las primeras dentro del entendimiento, según Descartes. Y también Descartes no se fía, no se confía en los datos que nos proporcionan los sentidos. Él considera que los sentidos nos pueden engañar muy a menudo. Sin embargo, requiere de la idea de Dios como garantía
de que no nos equivocamos y fundamento del conocimiento humano. Y por último tenemos a Manuel Kant, filósofo del siglo de las luces, que intenta superar la discrepancia entre los empiristas y los racionalistas, ¿sí? Los empiristas pues dicen que conocemos a través de la experiencia, los racionalistas que conocemos a través de la razón, ¿sí? Entonces él en cambio afirma con su conocimiento llamado criticismo. Él afirma que los juicios o que los pensamientos de la razón son a priori. ¿Qué significa esto? Que no se han originado en la experiencia, ¿sí? Sino que este tipo de juicios o los pensamientos que nosotros tenemos tienen una necesidad lógica, tienen que ser validados de una manera universal y que ellos no aportan no se aporta nada nuevo al conocimiento, que solo son juicios explicativos. Eso es todo, jóvenes. Un excelente día.